Comparación de cadenas consiste en medir la distancia o la diferencia entre dos cadenas de texto. Por ejemplo, tal vez nos interesa saber qué tan parecidas o diferentes son las palabras casa y taza, o universidad y universitario. ¿Para qué sirve esto? Pues en algunas ocasiones hay algunos sistemas que pueden darnos algunas correcciones a los textos que estamos escribiendo. Por ejemplo, a veces escribimos en la máquina y escribimos a lo mejor universidad, pero tal vez cambiamos alguna de las letras, ¿no? Y entonces la computadora calcula a cuál se parece esa palabra para darnos a lo mejor algunas opciones. Esa es alguna de las aplicaciones que podría tener esto de comparación de cadena. El primer algoritmo que vamos a ver es distancia de Hamming, que es muy simple, es lo más simple que se pudiera usar para esto de medir la diferencia entre cadenas. Y bueno, se denomina así por su inventor, cuyo apellido es Hamming, de la Universidad de Nebraska. Entonces, es un algoritmo muy sencillo que se utiliza para calcular la distancia entre dos cadenas de la misma longitud. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer si a lo mejor no tienen la misma longitud, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es comparar carácter por carácter y al final la distancia es la cantidad de caracteres que se tengan distintos. Por ejemplo, casa y taza. Lo que hace este algoritmo es que los alinea las dos cadenas, ¿de acuerdo? Y luego va comparando carácter por carácter de acuerdo a la posición que tienen. En este caso, por ejemplo, compara la C y la T porque tienen la misma posición, los dos están, o los dos caracteres están en la posición 0. Compara A con A porque los dos están en la posición 1. De tal forma que lo que hace es que como si fuera contando las diferencias. Por ejemplo, C y T es diferente, entonces ya tenemos una diferencia, un carácter diferente. A con A es igual, entonces aquí no hay diferencia. S con Z son diferentes, entonces hay un 1. A con A no son diferentes. Entonces la diferencia entre estas dos cadenas va a ser 2, porque son dos caracteres distintos, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, universidad y universitario. Aquí, en este caso, como son de diferente longitud, lo que podemos hacer es alinearlas, las dos, en la posición 0, ¿no? Y bueno, va a haber por ahí algunos caracteres faltantes, pero bueno, entonces los alineamos todos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir contando las diferencias de la misma forma como lo hicimos anteriormente. U con U son iguales, entonces no hay diferencia. N con N tampoco, I con I tampoco. V, bueno, todas estas letras son iguales. Aquí ya empieza a haber diferencia. D con T no es igual, por eso hay una diferencia. A con A es igual. D con R es diferente. Y luego aquí, como aquí no hay carácter con cuál comparar, pues lo que vamos a hacer es que como no hay carácter, pues vamos a decir que la diferencia es 1, porque aquí no hay nada, ¿de acuerdo? O como no tiene que compararse, pues también vamos a decir que la diferencia es 1. Entonces al final, la diferencia va a ser el total de caracteres distintos, que en este caso fueron 4.